Muy buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión. Esta semana, ya lo han visto, el laberinto inglés. Estamos llegando a las últimas líneas rojas trazadas para que los ciudadanos británicos abandonen la Unión Europea. Hay unas pequeñas prórrogas, pero, en fin, esto tiene muy mala pinta. Despierta cierta sensación en el Reino Unido de hartazgo, de cansancio de esta ópera bufa, de los criterios de un país solamente entendido como su clase política y poco en cuanto a las expectativas de sus clases trabajadoras, sus clases medias, incluso sus clases altas, que no entienden nada de todo este proceso. Y se empiezan a preguntar, oiga, ¿dónde está el plan? Oiga, ¿cómo salimos de esta en la que nos hemos metido nosotros solos? Y esto que no solo afecta a los británicos, de ahí el interés de que hoy lo tratemos, tratándose de una tertulia producida para público español, también tiene impacto para todos nosotros los españoles, para todos los europeos, a unos más, a otros menos, pero a todos nos va a afectar en el futuro cómo hagamos esta página de ruptura de Europa, porque parece ser que ellos no quieren ni oír hablar de reconsiderar su posición de salida. Bueno, de todo eso vamos a hablar aquí con los invitados de lujo en este plató que voy a presentarles a continuación. Don Benito Cadenas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Benito es profesor del Centro Universitario Villanueva. Bien, y además es apasionado de esto del Brexit, con lo cual pues seguro que sus opiniones nos alumbran. Como nos van a alumbrar las opiniones del profesor Julio Guinea, que es profesor de Historia y de Integración Jurídica en la Unión Europea, lleva másters de Unión Europea-China y además también ejerce como profesor de la Unión Europea, de temas de la Unión Europea en la Universidad Europea. Bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, don Enrique Calvet, ya le conocen todos, es eurodiputado español y uno de los peleones, porque los otros se dedican a otras cosas, en el Europarlamento, esa especie de sitio, donde renuevan los, ¿cuántos son? 750, ¿no? Escaños. 754 no, está mal, ahora. Está mal. Qué bien, hombre, nada. Y 759. Eso nos cuesta también un dinero, ahora que lo pienso. Bueno, toca renovar, luego hablaremos de elecciones y de qué hacen los británicos. Dice, si les han dicho, ahora lo hablaremos, pero les han dicho si el 22 no se ha decidido el Reino Unido a poner punto y raya al asunto, lo ponemos nosotros, porque si no tendrían que hacer elecciones, o sea que, en fin, ya vale la broma, ¿no? En fin, cosas que iremos trabajando aquí. Don Francisco Canós, muy buenas noches. Muy buenas noches. Analista económico, tecnológico y otro apasionado opinador del asunto del Brexit desde antiguo, ¿verdad? Y en último lugar, don Juan Ignacio Navas, que es socio fundador del bufete Navas y Cusí, abogados, y que le he pedido que nos traiga a colación el sacrificio para las gentes, para los españoles y para los británicos, de estas decisiones políticas alimentadas a veces con mucho vacío, unas ideas muy simples que calan en el votante y que el votante, pues vía referéndum, las impone y luego cualquiera se baja de todo eso. Bueno, arrancamos ya. Ha habido en las últimas horas una reunión de estas maratonianas en el Consejo Europeo que ha dado de sí lo que ha dado de sí, un nuevo calendario, el último calendario, porque no hay tiempo para más. Bueno, de momento hasta donde se sabe. Este último calendario tiene dos fechas. La del 12 de abril. El 12 de abril es la fecha límite para votar un nuevo acuerdo que lleven a las instituciones europeas el Parlamento Británico. El Parlamento Británico lleva dos nos rotundos a los planes de Theresa May. Theresa May no quiere ser derribada, teme ser derribada y que convoquen elecciones. Pero eso puede ocurrir, ese es un factor de incertidumbre. De hecho, se les da hasta ese día 12 para decir, estamos de acuerdo con lo que se pactó entre el Gobierno de Londres y el Gobierno de Bruselas. No parece que esa tercera oportunidad vaya a tener un resultado positivo. Ojalá yo me equivoque y lo tenga, pero no parece porque están muy encasillados en que no sea así. Segunda línea y última línea. 22 de mayo, no queda tanto, 22 de mayo, fecha límite hasta el 22 de mayo, debiera producirse incluso antes, para pedir pues un Brexit sin acuerdo. Y ese sería un desastre porque dañaría muy severamente las economías, tanto las del continente como sobre todo y preferentemente la del Reino Unido. Lo anunciaba ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Le escuchamos.
In the light of the consultations that I have conducted over the past days, I believe that a short extension will be possible, but it will be conditional on a positive vote on the withdrawal agreement in the House of Commons. Bueno, casi todos están de acuerdo en que no hemos resuelto nada, en que no tenemos nada nuevo bajo el sol y en que se acortan los plazos. Y hay un mandato por encima imperativo, que es que si están en la Unión Europea, entre el 23 y el 26, los países de la Unión celebran elecciones para renovar el Parlamento Europeo. Es decir, que hay que resolver el tema británico o tienen que convocar elecciones. No quieren convocar elecciones, luego hay que resolver antes, luego de ahí que la fecha límite del 22 de mayo sea absolutamente imperativa. Si no está resuelto el 22 de mayo, se quedan definitivamente fuera, no entran en el nuevo Parlamento y lo que sea a continuación, pues ya veremos. A ver, don Enrique, ¿qué le ha parecido este tema? Parece que empieza a mandar más Europa que Londres, parece que los plazos se acaban. ¿Qué impresión tiene? Vamos a ver, yo en esto soy un poquito heterodoxo. Creo que Inglaterra, respetando su gran tradición, o Gran Bretaña, si se quiere, está ganando una batalla desesperada donde perdemos todos. Evidentemente que esa locura que hizo Cameron les va a crear muchísimos problemas, o sea, es inevitable, y por supuesto va a tener repercusiones negativas sobre Europa. ¿Y qué es lo que está haciendo a la vista? Yo creo que con cierta, digamos, intencionalidad, Gran Bretaña está, ya que yo voy a salir más débil de esto, voy a debilitar lo más que pueda a la Unión Europea. Y lo está haciendo muy bien, nos está haciendo bailar a su aire. Y son cosas que en la historia se han producido muy bien. ¿Por qué existe Uruguay? Pues algún día habrá que saber qué es por Gran Bretaña. ¿Por qué se parceló América Central? En fin, han sido especialistas en eso. Y nos están debilitando. Por ejemplo, están poniendo en solfa la propia gestión, la propia seriedad, la propia osatura económica, jurídica de la Unión Europea. Es decir, ¿cómo se puede ir jugando con una... yo soy de los que piensan que un solo día de prórroga ya es una catástrofe para la Unión Europea. Habida cuenta que además de las cosas económicas, sociales que aquí vamos a exponer, que yo creo que no son tan terribles como se dicen, además pierde entidad, prestigio y credibilidad como institución y no está la Unión Europea para eso. Entonces eso es lo que estamos jugando y ahí hay un juego también entre personas algunas de muy baja calidad política y otras de gran calidad política. Yo creo que Barnier ha hecho un excelente trabajo, por eso nos atenemos a lo suyo, pero después tenemos la desgracia después de Cameron de encontrarnos con doña Teresa Mayo y sobre todo con el señor Donald Tusk. Bueno, Canós. Hasta cierto punto coincido con lo que acaba de comentar, por lo menos en la parte inicial, ¿no? Y es que es una gran desgracia para Europa como tal. Yo quiero recordar a estas alturas, porque, como bien han comentado antes, cuando uno analiza la historia, pues aprende cosas, ¿no? Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial en Europa, uno de los objetivos, obviamente, primordiales era que no se volviera a repetir, que no volviera a haber una tercera guerra mundial. Y para conseguir eso, una de las premisas era que Alemania no volviera a ser la jefa de Europa y la segunda premisa, que Inglaterra formara parte del proyecto europeo. Con el Brexit se rompen las dos cosas clarísimamente y eso yo creo que en general es una desgracia, políticamente hablando, para todos. Evidentemente no es solamente un tema entre Inglaterra y Europa como tal. Tiene muchísimos ángulos que probablemente desglosaremos a lo largo de esta tertulia, pero que efectivamente van más allá de algo bilateral. ¿Qué consecuencias tiene en otros países que puedan ver con qué facilidad o dificultad estos procesos sucedan de cara a defender de una manera o de otra sus propias agendas e intereses? Geopolíticamente hablando, Europa se juega su ser o no ser en todos estos procesos. ¿Por qué? Porque no está sola.
Tenemos una serie de conformaciones geográficas y geopolíticas a nivel global que ahora mismo se están formando. Estamos hablando de Estados Unidos con su America First, estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de una serie de jugadores a nivel mundial en los que tienes que formar parte de esa jugada. Como continente. Lo que Correcto, estoy correcto. completamente de acuerdo Es que contigo. es así. Estamos hablando de que el poder ahora está entre continentes y Europa no decide ser continente, se está fragmentando. Y una debilitación del mismo es malo. Exactamente. Julio Guinea. Bueno, pues muchas gracias por esta noche y la verdad por traer este tema a debate, porque crea conciencia en la ciudadanía de que un tema fundamental nos va a pasar factura a todos. El Brexit, me sumo a Enrique, me sumo a lo que ha dicho mi compañero. Estamos hablando de que este suceso tan nefasto, estamos rompiendo Europa, estamos fracturando la Unión. He hecho en falta salidas a la calle para decir queremos que la Unión Europea siga unida. Pues sí, efectivamente. Tenemos encima de la mesa un calendario muy problemático, porque hasta el 29 de marzo, hasta el 29 solamente, tienen la oportunidad el Parlamento para aprobar ese acuerdo de retirada. Se lo han dicho alto y claro. Ustedes lo tienen que aprobar sí o sí. Ustedes siempre han sido una nación seria. Ustedes han apoyado y han estado con Europa en los momentos más duros, Primera y Segunda Guerra Mundial. Han sido el baluarte de la democracia. Ahí tenemos el discurso de Winston Churchill en Zúrich. Tenemos una unión. Honoren esa respuesta y continúen adelante. Pero en un momento dado, el Reino Unido dice que no. Llámese por desinformación, llámese por falta de valores europeos. Intoxicación más que intoxicación desinformación. antieuropea, quierase decir. La cuestión es que tenemos encima de la mesa un verdadero problema, porque el día 12 de abril se pueden salir sin acuerdo, es decir, si no se aprueba hasta el 29, si no hay acuerdo, se sale en el 12. Pero si se aprueba antes del 29 de marzo el acuerdo de retirada, entonces es cuando se activa la cláusula segunda, el 22 de mayo. Entonces tenemos esas dos fechas en marcha. La más peligrosa es efectivamente sin acuerdo, 12 de abril. Para entonces, si salimos sin acuerdo, ya ha dicho el Banco de España que España se va a ver afectada por 0,8% de su PIB. 0,8. Es decir, 0. No es mucho, es un 0,8. Pero aún así, 9.000 millones. vamos, que no son dos duros. No. Entonces, estamos hablando de que es una cantidad considerable, son empleos, son empresas, son personas que como yo, o sea, investigadores, que estamos hablando de pasar estancias de investigación en Oxford, el semestre que viene, ya lo tengo apalabrado con un catedrático, con Timothy Garton-Ash, que ha recibido el premio Carlo Magno, lo conocerás, Enrique. Sí, claro. Bueno, pues ya tengo apalabrado, pero tenemos esa inseguridad. ¿Cómo va a ser ese marco si no hay acuerdo? Con un acuerdo sobre la mesa podemos hablar de seguridad para los ciudadanos, para los operadores jurídicos, para los estados. Esto es un club que ahora mismo, si hay una fractura, si hay un hard border, ¿qué va a pasar entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda? ¿Qué va a pasar en la frontera de Calais con Dover? ¿Qué va a pasar con el Eurostar cuando tengan que coger los ciudadanos el tren a Bruselas? ¿Qué va a haber? ¿Más controles? ¿Más handicaps? ¿Qué va a pasar con toda esa libre circulación que ellos han dinamitado? Pues mire usted, hay un tufillo en el ambiente de que no va a haber ningún tipo de acuerdo y que vamos a llegar a un divorcio con ruptura grave. Eso es sobre lo que nos previene el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Le vemos a continuación. Ensuite, il nous faut être clair vis-à-vis de nous-mêmes, de nos amis britanniques et de nos peuples. La première chose, l'accord de retrait, ça fait 2 ans que nous le négocions. Il ne peut pas être renégocié. La deuxième chose, c'est qu'en cas de vote négatif britannique, nous irions vers un no deal. Nous le savons tous. Para los que no hayan tenido la paciencia de leerlo, dice, llevamos 2 años negociando este asunto y ya no tenemos más paciencia. O sea que ya el tiempo se acabó. Llegamos a una situación en que si el Parlamento británico vota que no de nuevo, pues nos encaminamos a una salida sin acuerdo. Sépanlo todo, es obvio, pero hay que levantar acta y ya está levantada. Benito Cadenas. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Bien es cierto que cualquier solución ya va a ser mala. Ya lo decía Adam Smith, que cualquier restricción al comercio todos salen perdiendo, ¿no? Pero bueno, dentro de esto de los plazos que han puesto, de lo que ha pedido Theresa May y tal, yo sí que veo que esto de haber pedido
un aplazamiento relativamente corto ha sido una bastante buena estrategia desde el punto de vista del gobierno de Theresa May. Aunque no la han concedido hasta el 30 de junio, se le han cortado algo más, pero el corto plazo está bien pensado por tres motivos. Primero, porque no da tiempo, en ese corto periodo de tiempo, no da tiempo a hacer un referéndum, o sea, un nuevo referéndum. Tampoco hacer elecciones en su país, o sea, elecciones nacionales, que por lo que salen las encuestas a nadie le favorece, ni siquiera a Theresa May no le salen bien las encuestas. Y luego también, pues por eso, porque dentro del corto plazo, si lo consiguen resolver en estos meses, no van a tener tampoco que votar en las elecciones europeas, que eso quedaría mal desde el punto de vista con todos estos que quieren el Brexit, la salida, pues el tener que votar, todo el lío de tener que votar en las europeas, pues se ve mal. Bueno, pero, abogado, ahora le doy la palabra, pero es que va a ser muy difícil que salga algo del Parlamento británico donde su presidente es un señor que dice que no se va a volver a votar lo mismo por tercera vez, que déjense estar de rollos. Es el famoso tío de las corbatas, John Bercow. Ahora le van a escuchar. What the government cannot legitimately do is to resubmit to the House the same proposition or substantially the same proposition as that of last week, which was rejected by 149 votes. Claro. Dice este hombre, oiga, miren, no pueden traer otra vez, por tercera vez, el mismo acuerdo después de las soberanas derrotas con las que lo hemos rechazado aquí. Y en esto, claro, ¿cómo resolvemos ese problemita? Porque, claro, eso que llevan a votar ahí es el acuerdo entre gobiernos Londres-Bruselas. ¿Qué vamos a llevar ahora? Una adenda, es en lo que estamos, una adenda que procure tamizar el problema de la frontera en las dos Irlandas. Podría ser una adenda en el tema arancelario para ver si endulzada la... El problema es que le tienen miedo al purgatorio y saben que van al purgatorio durante no se sabe cuántos los años, a lo mejor 20, luego hablaremos de ello más a fondo. Don Juan Ignacio Navas. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una situación muy preocupante, sobre todo primero para los ciudadanos de Reino Unido y después también para los ciudadanos del resto de los Estados miembros, aunque en segundo término, ¿no? Aquí se trata de evaluar, ¿no? Hay daños para ambas partes, sí, para Europa desde luego, para los británicos todavía más, Y aquí hay un problema de base legal, ¿no? Un problema de base legal. Es que la Convención de Viena de 1969, que está basada en la Carta de Derechos Humanos, establece que cuando se rompan tratados se mantendrán una serie de derechos y obligaciones que existían. Habla de los derechos adquiridos. Pero resulta que hay una Carta de Derechos Europeos Fundamentales que no contempla esta situación, ¿no? Entonces, en esa situación, pues resulta que no sé, de efectos perniciosos, como son fiscales, de residencia, hasta incluso de herencias internacionales, lo podemos entrar en eso, y sobre todo en lo referente al tráfico de personas y permisos de trabajo, ¿no? De tal manera que aquí en definitiva el ciudadano europeo y el ciudadano británico, especialmente el ciudadano británico, parece que se va a quedar muy desprotegido, ¿no? O sea, hay muchas... voy a poner un ejemplo muy simple. En el papel, y de acuerdo con la legislación, pudiera ser que un británico que viva aquí, incluso haya adquirido su inmueble, solo pueda vivir en España 90 días al año. Prestaciones sanitarias, lo mismo, que las pierdan o que no tengan la cobertura europea, que es mutua en otros países miembros, ¿no?
la residencia y el permiso de trabajo, pues todo esto está en tela de juicio. Para ellos, para nosotros también, en el caso de que queramos tener algún tipo de relación laboral o residencial en Gran Bretaña, ¿no? ¿Cuántos no habrá que están allí con un acuerdo y que ahora tendrán que alterar sus vidas y que con la fecha de salida que hemos borrado del calendario de citas del 29 de marzo no tenían todavía idea de cómo iba a quedar su circunstancia, que decía Ortega? Hombre, la verdad es que aquí decía, alguien citaba la frase de Churchill, ¿no? Sudor, sangre y lágrimas, pero alguien en la traducción siempre se olvida, eran 4 las exigencias: trabajo, toil. Eso es lo que no se ha hecho aquí, ni por una ni por la otra parte, la verdad sea dicha. Vámonos a publicidad y volvemos en apenas un par de minutos. Bueno, ya estamos de vuelta. Déjeme recordar algunos de los factores que nos han llevado a esto y que forman parte ya de la historia reciente de este continente llamado Europa. Dicen que los británicos, en el momento en el que votaron al referéndum, a la pregunta del referéndum favorablemente, estaban muy concernidos por aquellos campamentos que había en La Mancha, aquellos campamentos de inmigrantes que pretendían alcanzar el Reino Unido. Eso alguien hábilmente lo mezcló con la afluencia de polacos, de españoles, de italianos, que conducidos por la crisis en sus países de origen y aprovechando los tratados, pues se fueron a intentar ganarse la vida a Londres. Bien, sea como fuere, puede que sean esos los argumentos de base que dijeron no queremos saber nada de Europa. Pero fueron engañados, esos británicos fueron engañados, fueron a las urnas pensando, les decían: esto no tendrá impacto sobre la libra esterlina. Espérate y verás lo que va a caer sobre la libra esterlina. Esto no tendrá impacto sobre la industria británica, que por cierto casi no existe. Esto no tendrá impacto sobre la influencia de la City. Imposible, porque ya sabemos la de empresas que lamentablemente no han venido a España, pero se están mudando de allí. Y por último, no se preocupen ustedes que tenemos una retahíla de acuerdos comerciales para sustituir los que tenemos con Europa espectacular. Al minuto de hoy no se ha firmado ninguno. Lo han intentado, con Japón, lo han intentado. No han firmado ninguno. ¿Por qué? Lógicamente la otra parte les dice a los de Londres: hasta que no termines tu asunto con Europa, yo no voy a firmar nada contigo. Y ahí queda. Entonces, claro, ahora la gente empieza a estar más preocupadita. Y como además resulta que cómo es de clasista este país, Reino Unido, es una cosa espectacular. Fíjense que ahora hay lo encontrarán en Internet, cantidad de reportajes que titulan o que escriben: la hija del vicario rural. Theresa May de repente ha dejado de ser la Premier para ser la hija del vicario rural. Bueno, ya yo creo que tiene una edad para responder por sí misma sin que le afeen la condición de lower class por ser hija de un vicario rural, que no tiene ninguna indignidad. Imagínense ustedes ¿qué no le llamarían a un tío en España que dijera: ah, Pedro Sánchez, sí, hombre, ese jovencito cuyo patrimonio depende del negocio de sodomía que tenía su suegro? Oye, ¿qué locura sería esa? A nadie se le ocurre. Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, los negocios de su suegro, las saunas aquellas, pues son negocios de su suegro. Nadie le tiene en cuenta, pobre, que tendrá que ver. Pues a la señora May se lo hacen porque es un país, pues, very peculiar, ¿no? Por decirlo amablemente. Y claro, también conviene que ustedes recuerden cómo fue aquel titubeante referéndum. Resultado: 52 brexiters partidarios de irse, 48 partidarios de quedarse. Esto no se puede resolver como el baloncesto en el último segundo y con un triple. Vamos a ver, ¿no, Benito? No, desde luego, es complicado porque el margen ha sido súper justo y de hecho las encuestas ahora mismo ya dan distinto a lo que dieron en su momento, ¿no? Entonces pues lo tienen realmente complicado el poder solucionar esto, porque bueno, los británicos efectivamente son muy suyos. Ellos entraron, me parece que en el 70 y pico, ¿no? Entraron en el 71.
No me acuerdo el año, por citar. ¿El 73? Entraron en el 73. Cuando ya De Gaulle no lo podía impedir. Claro, entraron en el 73, que efectivamente el club en esa época era como era un club más acotado y tal, y ahora pues el club se ha ampliado y, en fin, es mucha más gente y ellos igual no lo ven así. Yo realmente creo, como saben que la mayor parte de la gente más mayor votó salir, y yo he podido entrevistar a algún británico de gente más mayor, y yo creo que todavía están un poco con el tema, efectivamente, pendientes de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y que al final lo que no les gusta a ellos es que Alemania mande tanto y decida sobre su futuro. O sea, que Alemania sea en Europa realmente la que mande, y eso a la gente mayor no le gusta en absoluto. Los más jóvenes ya es otra cosa. Los más jóvenes, eso yo creo que lo tienen más aparcado y les importa menos. Ya, pero sí es igual, si no va a haber nuevo referéndum, si ya está, esa puerta está sellada por este tipo John Bercow, que es una cosa, un prodigio de la naturaleza, aparte de las corbatas. Viene aquí desde tiempos de Carrascal, no se recordaban esas corbatas, dice unas cosas tremendas. Miren cómo habla el presidente de la Cámara de los Comunes, no es cualquier cosa. Miren, fíjense el lenguaje de Cabrero que utiliza para llamar a votación, por ejemplo, al orden. Ayes to the right, 312. The noes to the left, 308. So the ayes have it, the ayes have it. Unlock. Order. El lenguaje de Cabrero no era incorrecto, ¿no? Bueno, por cierto, este señor es muy bajito, mide 1,53, según creo. Y ahí, en esa especie de Corral de la Pacheca, que a veces parece la Cámara de los Comunes, se burlan de su corta estatura. Y un día le dijo a un diputado, así un poco chulete, le dijo, oiga, aquí hubo uno que era más bajito que yo. Y se quedaron todos, ¿sí? ¿Quién sería? ¿Quién era el que era más bajito? Sí, ¿no se acuerdan? Dijo el nombre. Como el rey le cortó la cabeza, seguro que quedó más bajito que yo, ¿no? Bueno, que, en fin, que este filibusterismo parlamentario que a ellos les encanta, pero que a nosotros nos pone muy nerviosos, porque jugar de esta manera con el futuro de la gente es una indecencia, y lo digo con mucha pena, por lo menos, don Julio. Es completamente irresponsable. Estamos viendo un país con una altura política que ahora está quedando por los suelos. O sea, nosotros vemos que la situación de España, dicen, es que está mal, están los partidos enfrentados, están divididos, la política es destructiva, no es constructiva. Pero es que uno mira a nivel internacional, eleva la vista a Europa, echa la vista hacia Michel Barnier, cómo está insistiendo constantemente de clock is ticking, oigan, pónganse de acuerdo. Tienen que pasar 3 ministros del Brexit. Desde comienza por David Davis, que ya se habían medido las cartas en esa famosa comisión de Carlos Westendorp a finales de los 90 y están intentando ver cuáles son las deficiencias que tiene Europa para reformar los tratados y dar un paso más allá, esa famosa reunión, y llegaron a la conclusión de que era necesario avanzar. Y vemos que ese mismo David Davis es el que primero se enfrenta con Michel Barnier. Y como hay desavenencias, no se entienden. Theresa May en aquel momento está con una tiranteza absoluta. Dice, vamos a ganar la batalla. Nosotros tenemos todavía muchas cartas por conseguir bazas. Y luego se da de bruces con la realidad. Son 27 estados que mantienen una posición común, que lo han manifestado en el Consejo Europeo, que lo han manifestado en el Consejo, que tienen un perro viejo en el Parlamento Europeo, un Guy Verhofstadt, federalista a más no poder, que está diciendo, vamos a ver, británicos, ustedes vienen aquí y quieren ahora salirse de la Unión, romper nuestras reglas y romper nuestra moneda. Pues que sepan que no van a romper ni nuestras reglas, ni nuestra moneda, ni nuestra Unión. Y estamos mirando por los derechos de los ciudadanos. Y en ese momento, cuando están las dos partes negociando y se ven los británicos cada vez peor y más acorralados, es cuando llega el momento de decir, miren ustedes, hasta aquí, ya basta. Los parlamentarios británicos han hecho un ejercicio de tremenda irresponsabilidad. Los Tories y los laboristas. Los laboristas porque quieren ver a los Tories deshacerse en un caos. Y los Tories porque no saben hacia dónde orientarse. Están perdidos en un magma. ¿Por qué? Pues porque han visto que todavía tenían respuesta de imperio, cuando por separados de la Unión, no van a llegar a ninguna parte contra esos retos como la migración, como el cambio climático, como el tema financiero. Estamos viendo cómo la City está perdiendo poder.
está perdiendo empleos, están marchándose empresas. Bueno, es verdad todo eso que dice, pero permítame hacerle una adenda, porque tampoco sería... Ya me gustaría que el mundo fuera como usted lo cuenta, profesor Guinea, yo me apuntaba mañana, pero los europeos han cambiado de posición cada vez que han dicho algo, de doy, de plazo, lo han cambiado. Serios no han sido. Desde luego no tan poco serios como del otro lado del canal, donde si ahora yo les hiciera un listado de los que han cambiado de opinión en esta pequeña carrera de 2 años, parecería el listín telefónico y no tendríamos tiempo, ¿no? Boris Johnson, la propia May, que bueno, va improvisando según le viene, Jeremy Corbyn, el señor que quiere las desprivatizaciones de cosas de los años 80, ¿no? Ese se ha lucido con el santo advenimiento de vamos a un segundo referéndum, que le dieron bofetadas en el Congreso todas. Es decir, que la falta de solvencia en la proyección de una idea, tal vez equivocada, tal vez mal planteada, con una mayoría demasiado cutre para tomar una decisión tan relevante, bien, pero sea la que fuere la decisión, se puede cambiar. Si decides no cambiarla, también se puede articular con cierta decencia el procedimiento de salida. Europa no ha sido muy dura con ellos, Enrique Calvet. Europa no ha sido nada dura con ellos y no ha apostado, ni mucho menos Barnier, por la operación castigo, como se temió en un momento. En efecto, doña Teresa Mayo es muy floja y en el principio, yo creo que lo que ha dicho el profesor Guinea está muy bien para los primeros tiempos, incluso hablando de mi supuesto jefe de filas en el Parlamento, que es Guy Verhofstadt, que ese hay que darle de comer aparte. Pero no voy a traer aquí intimidades, pero que es federalista sin duda alguna, federalista europeo como lo soy yo. Entonces, ella cree que su gran baza al principio, y lo tiene en esa famosa carta, es la defensa. Es decir, no puede haber defensa europea sin contar conmigo y tal. Entonces, oiga, y lo pone casi dejadamente, oiga, no querrán ustedes que yo me vaya y tal y cual, y que le van a apoyar Estados Unidos, etcétera, etcétera, en su carrera. Entonces, ni Estados Unidos, ni como tú has dicho muy bien, después Japón, etcétera, dije, no, bueno, arreglen ustedes su problema antes que yo aquí me meta. Y se da cuenta que la defensa, como poco, es un do des, es decir, ella también maneja, y Estados Unidos se lo dice. Y a partir de ahí da bandazos. Y una de las, por hablar de un tema, ¿no? Europa, en efecto, es generosa, se centra sobre todo en lo que ha dicho el amigo abogado, vamos, el director de su bufete, se centra como primera, sobre todo el Parlamento, en los ciudadanos, la seguridad de los ciudadanos, la no pérdida de derechos, la garantía de en uno y otro sentido. Es muy generosa en lo de la frontera norirlandesa, porque sabe que se juega vidas, muertos y tal, una posibilidad de guerra. Es muy generosa y menos mal y así. Pero en el otro lado vemos una... ¿Cómo diría yo? Una degradación inesperada en lo que ha sido ejemplar, que ha sido la democracia británica, que empieza con el mal uso de uno de los grandes enemigos de la democracia representativa. Hay dos, uno son las primarias, otro día hablaremos, y otro los referenda, que lo único que consiguen es partir una nación en dos. Vean ustedes, con un sí o no ante cosas complejas. Y a partir de ahí vamos de mal en peor. Es decir, no cumplimos, no anteponemos intereses partidistas. May lo que al final está intentando coger es su propio gobierno y no perder ella los Tories, pero no gobierna su propio partido, etcétera. Y eso es muy lamentable. Y tiene, yo sigo insistiendo, la reacción al final cuando ve que se acercan el momento de las maldadas, es decir, bueno, pues si a mí me va a salir esto fatal, por lo menos debilito al enemigo, que ha sido una característica de los ingleses. Por cierto, no van contra Europa, porque serán europeos toda la vida hasta que decidan ser la estrella 51 de Estados Unidos. Van contra la Unión Europea, pero ellos son europeos, inevitablemente europeos. Y claro, eso también provoca un cisma absolutamente. Hay una cosa que se olvida, y con esto termino esta larga perdonata, que es que todos esperamos, y hemos esperado desde el principio, que bueno, pues se toman eso, se dan cuenta de lo que han hecho, y dentro de 10 años sí que hay un otro, lo que sea, referéndum o lo que sea, o un programa electoral, y vuelven a entrar. Pero hijo, no vuelven a entrar con las tonterías que prometió Tusk y todo eso.
no vuelven a hacer lo que estaban haciendo hasta el referéndum, que es tener un pie dentro y un pie fuera, y con el pie dentro evitar el progreso de la Unión Europea, no de Europa, de la Unión Europea, y evitar en particular su federalización. Si entran, serán como uno más. Y para empezar, aceptando el euro. Alguien ha introducido en el debate la idea de que estamos ante una generación de políticos de nivel escasito, ¿no? En toda Europa. Italia, Salvini, Macron, que no ha arreglado lo de los chalecos amarillos y exporta alcaldes a Barcelona, la señora May, pues la señora May, que los propios conservadores británicos le llaman, dice, sí, es del Partido Conservador, pero del partido con C minúscula. Ojo, Bueno, y en España, ¿qué les diré? Portugal, pues parecido, ¿no? En cualquier caso, la explicación que da nuestro presidente Pedro Sánchez después de la maratoniana reunión que tuvo lugar ayer, pues casi que lo dice todo. Vamos a escucharla. No quiero yo tampoco adelantarme a lo que vayan a decir ahora el presidente del Consejo y el presidente de la Comisión, pero se ha llegado a un acuerdo que yo creo que es satisfactorio para ambas partes y que bueno, pues plantea dos escenarios distintos en función de cuál sea la votación que vaya a plantearse y se vaya a materializar la próxima semana en el Parlamento británico. Yo creo que para España es también un buen acuerdo. Nosotros hemos hecho y hemos tenido una posición muy constructiva de entender también cuáles son las razones del Reino Unido. ¿Para qué tantas palabras para acabar diciendo que les habéis dado la prórroga por empatía? ¿Por empatía? ¿Pero qué me está usted contando? ¿Cuál es esa empatía que tenemos nosotros con un proceso de divorcio? ¿Qué es lo que está sobre la mesa de negociaciones? Yo no sé. Un pequeñísimo matiz a lo que has dicho. Macron no exporta a Valls a Barcelona, lo expulsa. Nada más, no digo más. Canós. No, coincidiendo con eso, yo es que hay... En el mundo, digamos, empírico, no se crea, no se ocupa un sitio, no se toma una posición si no se crea un hueco. Y para que la gente nos entienda muy fácil, no existiría un Cabify o no existiría un Uber si los taxis no hubieran abierto un hueco. Y en este caso yo también me gustaría ser autocrítico. Si tú estás en un sitio que es modélico y que apetece entrar, pues lo que le apetecería a la gente es entrar, no salirse. Por lo tanto, lo que nos tenemos también que preguntar es qué hemos hecho, a lo mejor no tan bien en Europa, para que suceda un caso que se ha materializado como el de Inglaterra, pero que también hay otros casos que pueden estar viendo qué puede pasar con eso. Entonces, yo creo que también esta situación deberíamos enfocarla sobre, y el día después, ¿qué tiene que hacer Europa si quiere sobrevivir? Y que no se vaya a otro. Y que, evidentemente, pero es que se irán si no se hace algo que haga Europa atractiva para los que están y para los que pueden venir. Y eso a día de hoy es que, bueno, con las salvedades que podamos poner, yo en mi modesta opinión es que no existe Europa. Guinea. Había una cuestión que se abordó en una cena que tuvimos con Paneuropa Juventud en diciembre, en un restaurante de la calle Serrano. Estuvo presente el antiguo presidente del Parlamento Europeo, José María Gil Robles, y estuvo también el premio Sájarov 2017, Laurent Salé. Y le preguntaron los jóvenes cuál sería el escenario que tendría que abrirse para que Europa permaneciese unida. Y José María Gil Robles lo dijo muy claro. Europa debe dejar de ser una organización internacional y ser un Estado. Eso es. Europa está integrándose, lleva 60 años largos. Cuando dicen que uno tiene que adquirir la madurez, ¿cuándo llega? ¿Con los 20? ¿Con los 30? ¿Con los 40? Estamos por los 60 años, desde que comenzó las comunidades europeas, desde que adquirimos la Unión Europea con personalidad jurídica en Lisboa, 2007-2009, que entra en vigor. Y por fin, aún estamos a tiempo de encauzar la situación. Ya lo decía Jaime Mayor Oreja en un prólogo de un libro que tengo aquí justo. Sí, tiene usted toda la razón en el plano teórico, pero yo, que tengo algo de memoria, me acuerdo cuando en Bruselas se le llamaba a la contribución inglesa el cheque británico. ¿Y eso qué significaba? Pues que estaban dentro pero estaban fuera. En realidad lo que hacemos es que por fin el asunto llega a la superficie y ahora decidimos si quieren o no quieren estar aquí. Pero la falta de proyecto del continente no justifica la actitud que desde el minuto cero tiene el Reino Unido para con el continente. Y esa es precisamente, si le puedo añadir,
la cuestión de la que han adolecido los gobernantes británicos. Desde tiempos de Margaret Thatcher, después John Major, después Tony Blair. Flojo, Tony Blair, pero aún así un poco más europeísta. Gordon Brown y David Cameron, que da la puntilla. Los tres que ha citado usted, John Major, Gordon Brown, que es el que gana el referéndum escocés, por cierto, y el tercero que ha dicho... No, pues sería Cameron. Major, Brown y Tony Blair están a favor de un segundo referéndum. Exacto. Pero tienen la misma influencia que tengo yo sobre los británicos. No han conseguido nada. Y sus partidos, si han llegado los laboristas a un planteamiento de referendista, ha sido por otras razones. Por un interés táctico en tumbar a la May, o por otra cosa. Benito. Sí, bueno, a razón con lo que se decía antes, viene cierto también que el líder laborista también está a favor de la salida, o sea, porque él es euroescéptico también de una manera u otra, pero es también con lo que yo creo, con la percepción un poco del gobierno británico y del equipo de gobierno, la sensación que tienen también es que yo creo que ellos, con su diplomacia que tienen y demás, probablemente creen que van a conseguir abrir nuevos mercados, o sea, fuera de Europa. Primero que van a conseguir ellos que al final van a conseguir un acuerdo de libre comercio y luego confían en que puedan abrir nuevos mercados. Pues, tal como está globalizado la globalización que hay hoy en día, pues realmente que sí que encontrarán nuevos nichos de mercado. Y luego, esto que se votó hace casi 3 años, también en cuanto a lo económico, se esperaba que la economía en Londres y el Reino Unido iba a ir a peor, y la verdad es que va mejor que muchos países europeos. Entonces ellos sacan pecho de eso. O sea, por un lado, se decía que en estos 3 años, prácticamente que llevamos desde que se votó, la cosa se iba, por el tema de confianza, iban a perder muchísimas empresas y tal y cual, y la verdad es que la inversión está a tope, o sea, sigue siendo bastante potente la inversión en Inglaterra, y las consecuencias por ahora no han sido tan graves. Ya. Bueno, don Juan Ignacio. Bueno, yo creo que, vamos a ver, Reino Unido realmente siempre ha sido diferente. Ellos han conservado su moneda, ellos no se adhirieron al acuerdo de Schengen, de circulación, y es un país que siempre ha tenido una reserva de la integración en la Unión Europea. Por eso, desde mi punto de vista, se produce esta salida, ¿no? Si algún país le pegaba salirse fuera, es precisamente a Gran Bretaña, porque no lo digo en tono despectivo, pero es que son así, son diferentes, ¿eh? Y lo que no se están dando cuenta es que es el último suspiro del acabado imperio británico, ¿no? Porque Europa tiene suficiente fuerza en todo el mundo como para que esos pretendidos acuerdos que ellos pretenden alcanzar, pues sencillamente no se lo admitan. En cuanto a que si las cosas están empeorando muchísimo por ahora, y cuando salgan fuera ya veremos. Entonces será una debacle. Sí, pero volvamos a la política. Ellos, desde los años 80, han hecho expresa renuncia a querer influir en nada en Europa. Desde Hess, sí, May o Heseltine, lo que queráis. No han querido tomar determinadas banderas que a lo mejor hubieran podido llevar el resultante a un punto más agradable para sus planteamientos o más cómodo, en el que se sintieran menos Kraus, que es como ellos llaman a los alemanes, en el que se sintieran menos burocratizados. Hay 3 cosas claves en entender al pueblo británico. 1, les molesta esa doble juridicidad, esas cosas que se tienen que transponer a tu legislación porque lo manda Bruselas. No les gustan nada. 2, la eurofobia, que tiene que ver con los extranjeros que acceden al Reino Unido buscando trabajo, que si vienen de la Commonwealth no importa, pero si vienen son polacos, griegos, españoles, portugueses, esto ya incomoda mucho porque estos compiten con un empleo Briton, que este es el que quieren conservar. Y luego, en tercer lugar, el dinero que les cuesta estar en Europa. Pero chicos, eso es como es. Eso lo arbitran las instituciones europeas. Y ahí no han querido jugar en serio, Canós. A ver, más que no han querido jugar en serio, lo que no han querido es integrarse en serio. Influir, han querido influir siempre.
Y por eso muchas veces cuando se dice que no tomar una decisión es tomar una decisión, ¿no? Y en el caso de Inglaterra nunca podemos pensar que las toman porque sí, o por dejadez, o porque no hay nada pensado detrás. Entonces, en este caso, yo creo que Inglaterra siempre ha estado un pie dentro, un pie fuera, es cierto. También es verdad que ha influido, yo creo que positivamente, en intentar laminar algo de la burocracia que realmente no es beneficiosa para el funcionamiento de Europa, y así lo estamos viendo. Por otro lado, no han querido dar ese paso de una total integración y eso nos ha venido mal. Había esa dicotomía y esa dicotomía en algún momento se tenía que romper, bien en el sentido de entrar totalmente o bien en el sentido de salir totalmente. Desgraciadamente, y lo digo de verdad, va a ser salir. Y yo no creo que haya vuelta atrás. Puede ser que una vez hayan salido, como os ha comentado antes, bueno, ya entrar en el proceso como un país tercero y ya veremos, Pero eso no es bueno para nadie. Y la única cosa que yo, porque esto es como una catarsis en el fondo, a nivel europeo es una catarsis. Y ojalá esa catarsis si tuviera un ángulo bueno, que es mirarnos a nosotros mismos y ver que o lo hacemos, somos más Europa, o Europa desaparecerá. No, está bien, sí. Como planteamiento está bien, pero en lo que estamos es en lo que estamos, que se van y que eso nos va a costar sangre, sudor, lágrimas y mucho trabajo. Enrique. Lo que pasa es que es un poco la historia, y en eso estoy con mi amigo, de una ocasión perdida. Aparte que la democracia recibe un varapalo de mucho cuidado, por ejemplo, las mentiras de Nigel Farage, es increíble que democráticamente no se le haya pedido responsabilidad. Es un señor que al día siguiente del referéndum dice, bueno, eso de que dije que nos íbamos a ahorrar no sé qué en sanidad, 700 millones al día, no sé, es mentira, ¿sabes? Una cosita. Nadie dice nada. Aparte de eso, en ese momento sí sucede lo que dice el profesor Guinea, es decir, puede ser bueno para Europa porque nos va a consolidar, de hecho es verdad que nadie más se va, porque nos va a consolidar y nos da una oportunidad ahora sin nadie que nos moleste por dentro a reforzar el proyecto europeo. Y desgraciadamente me temo que esa oportunidad se está perdiendo, en el sentido de que hay una renacionalización sistemática y continua de las políticas que deberían ser comunitarias. Es decir, nos estamos alejando de ese gran Estado, de los Estados Unidos de Europa, etcétera, y volvemos a lo que siempre ha querido Gran Bretaña, que era lo que hacía con ese pie dentro. Esto no puede pasar de ser de un tratado comercial, de un tratado entre naciones, no puede ser un colectivo. Y ahí le fastidiaban las leyes que usted dice, aunque ahora se encuentran con ese terrible y multianual, y apelo al profesor Navas o al señor Navas, que tienen que cambiar el 70% de su corpus legislativo, porque el 70% de su corpus legislativo está impregnado. Europeo, y ahora tienen que hacer el suyo propio. ¿No ve usted lo que es eso en la historia de una nación de pronto, no? Pero nosotros yo creo que no hemos, al principio era mucha la ilusión, es verdad, todavía nos mantenemos unidos, lo que pretende con todas estas prórrogas Gran Bretaña, es decir, es ese punto final, es decir, que no cambiamos el acuerdo encontrado, que no. Y ellos lo que dicen, que sí que consigo algo, ¿no? El adendo, etcétera. Todavía nos mantenemos unidos, pero se ha perdido gran parte, y es una pena, de una ocasión única para poder aprovechar, para reforzar la idea de la Europa continente, pues en defensa, en economía. Yo estoy de acuerdo que hay cosas que hacemos en el Parlamento, como lo de el pedigree de los animales de compañía, que además lo introducen los ingleses, que no corresponde a un Parlamento europeo. Pero en todas las grandes políticas hemos desaprovechado bastante la ocasión de ir hacia más Europa. Profesor Guinea, antes se me olvidó en su presentación comentar que es usted eurocandidato, candidato al Parlamento Europeo por la formación Volt España, vamos, entiendo, que se presenta en varios países y que usted es su candidato en España. Dígame. Sí, yo ahora mismo estamos en un proceso de primarias y Volt Europa, que Enrique lo conoce porque estuvo precisamente en el acto de presentación del partido. Yo no, por ahora no me he presentado como candidato, pero sí que me gustaría presentarme como persona en listas de esa formación. ¿Por qué? Porque este proceso del que estamos hablando, de la Unión Europea, ha dado pie a nuevos partidos políticos. Han surgido en la arena política partidos
europeos. Y hemos dicho, ¿por qué no hay hasta el día de hoy partidos políticos europeos? Porque los partidos nacionales que han construido y pilotado esta articulación europea, hoy llega hasta donde llega 60 años después. Han nacido y se han registrado a lo largo de los estados de la Unión formaciones políticas con el mismo nombre y el mismo programa. Y hoy Volt, España, es una realidad. Estamos presentes en todos los estados miembros de la Unión. Yo coordino Volt en Madrid y nos vamos a presentar al Parlamento Europeo. Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa de publicidad. Enseguida estamos de vuelta y quiero que recuerden esa frase famosa de Theresa May. Brexit means Brexit. Brexit quiere decir Brexit. Y de ahí no se ha movido. Bien, como lo prometido es deuda, escuchen la frase favorita durante estos 2 años al menos, los últimos compases la pronuncia menos, es cierto, de Theresa May. First, our country needs strong, proven leadership to steer us through this time of economic and political uncertainty and to negotiate the best deal for Britain as we leave the EU and forge a new role for ourselves in the world. Because Brexit means Brexit. And we're going to make a success of it. De eso y de que ha dividido el país, nadie puede tener dudas a lo largo de estos 2 años. Si acaso, hay que reconocerle que ha tratado de minorar los daños para el lado de la balanza británica. Pero los daños son muy tozudos y de los 100.000 millones de euros no lo baja nadie. Y ese es un cálculo aproximativo que se ha manejado por gente bastante bien pensante o con poco interés en uno o en el otro lado. Corbyn, Jeremy Corbyn, ha sido patética su participación en estos 2 años. El líder de los Partido Laborista, pues, en fin, al final avanzaba con esa propuesta de segundo referéndum a última hora, cuando esto estaba bastante perdido ya. En cualquier caso, recuerden su aspecto porque va a durar poco en la política británica, ya lo auguro. In our own conference proposals from last year, there is a demand for an option for a confirmatory vote to be put to the British people at the end of any negotiations, and we are obviously considering what proposals we put to the British Parliament next week. Bueno, una división del país bastante curiosa porque allí los pobres son los del norte y los ricos son los del sur. Bastante curiosa porque los Brexiters son los mayores y los Remainers son los que tienen ya juventud y ganas de participar compitiendo con el continente, cosa que es bastante chocante y distinta. Como conducen al revés cada vez es menos chocante, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿Que esto no tiene arreglo? Pues sí, esto parece que no tiene arreglo. ¿Alguien quiere añadir más a propósito de las circunstancias concurrentes antes de entrar en los efectos, que es la parte segunda del debate? Lo último que me gustaría añadir sería que esta decisión, que es sencillamente política basada en un referéndum no vinculante, es decir, pueden todavía dar marcha atrás. Dicen, ¿es posible? Sí, es posible. Si la gente se echa a la calle y pide a un gobierno que dé marcha atrás, hoy el Tribunal de Justicia... Lo hicieron inmediatamente después del referéndum, y no pasó nada. Claro, pero un día y otro día y otro día en la calle, eso puede hacer que echen y empleen la herramienta que les ha dado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la revocación. Se puede revocar este proceso, aún están a tiempo, incluso en el periodo de prórroga que les han concedido hasta el 12 de abril y hasta el 22 de mayo. Se puede todavía hacer. Hace falta insistencia, igual que se está haciendo, por ejemplo, la gente de Venezuela saliendo en las calles y que quieren quitar a Maduro. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo se puede echar hacia atrás una decisión política y cómo se puede revertir una situación como estas características que va a ser nociva para las futuras generaciones? Bueno, admítame que pasa un poco como en mi tierra. Al que sale a defender según qué cosas a la calle le van mal las cosas, porque la doctrina oficial, el viento de popa, lo que dice es vamos a romper con Europa. Nadie sabe muy bien por qué, abogado Navas, pero esa es la pura verdad. Vamos a romper con Europa. Yo creo que aquí hay algo que no se ha planteado, ¿no? No me quiero equivocar, pero yo diría que era el primer país que contribuía a los fondos europeos. Entonces, esa explicación nadie ha salido
explicar en cuánto contribuía, y que esa para mí es una razón de mucho peso. Voy a dejar de contribuir y voy a escapar de la mejor manera posible, ¿no? Hay un trasfondo económico que no se sabe por qué no trasluce, pero es verdad. Si no es el primero, es el segundo, pero yo diría que es el primer contribuyente. Quizás tú nos lo puedas decir. No, pedía la palabra en particular para... dudo, pero no lo sé, la verdad, porque dudo que contribuyera más que Alemania. Bueno, yo tengo esa duda. Al segundo, es verdad que queda de los dos primeros. Si no es el primero, es el segundo después de Alemania. Sí, exacto, eso sí, sin duda. Bueno, pero es que en contribuía términos... mucho porque, claro, son 70. pero es que es lógico, porque en términos de PIB y en términos poblacionales, pues es lo que le toca, ¿no? Lo que más o menos le toca. Sí, pero a ellos yo creo que eso les molestaba precisamente por no haber culminado ese progreso interno de involucrarse al 100%. Entonces, claro, bueno, también los hay muy vinculados al drama irlandés, que ponen en eso su acento, un partido muy influyente, con pocos escaños, pero es el Partido Unionista que está alterando buena parte de lo que podría ser esa Cámara de los Comunes, y algunos que creen, no sé muy bien quién insufla esas ideas, que en el momento en el que haya una frontera ahí, el ir a volver a matar. Esto no sé a quién demonios hay que atribuirles a la paternidad de semejante idea atroz, pero eso está bastante vivo en lo que es hoy el votante británico. Y ahí está, en esas cosas que durante tanto tiempo no sabemos si han insuflado los Soros, o los que tiene comprados Soros, o Putin, los que tiene comprados Putin, pero que está claro que ha habido un trabajo de zapa en la configuración de la manera de pensar del elector en el Reino Unido, interesada, malévola. Lo demuestra el hecho de que tuvo que ser el Banco de Inglaterra el que dijese, y por cierto no hace más de 2 meses, que ojo, que va a haber un impacto de hasta el 8% en el Producto Interior Bruto caso de producirse un divorcio tenso. Ahí lo ven, para que no vean que yo me lo invento. Y digo yo, esto durante los 2 años anteriores, desde el verano del 16 hasta el momento en el que aparece la publicación esta del Banco de Inglaterra, no era su obligación, no creían que fuera su obligación dar esa explicación pública. Pues no se acaba de entender, ¿no, Canós? Sí, es que al final, fíjate, decía el otro día Angela Merkel, que no es muy dada a manifestaciones muy rotundas, que venía a decir que todos los días le preguntan cómo va a ser el proceso, y a día de hoy sigue sin poder explicar cómo va a ser el proceso. Y llevamos no sé cuántos años negociando para arriba y para abajo. Pues, ¿qué es lo que estamos hablando? Dice, sí, es el mayor contribuidor o el segundo mayor contribuidor, pero ¿y qué se lleva a cambio? Porque ese es el equilibrio de la balanza, lo que sale, pero también lo que entra. Y lo que entra es mucho. Y eso creo que lo vamos a tratar ahora. Pero, por ejemplo, el mayor centro en importancia del euro, si Inglaterra sale, no estará en zona euro, estará en Londres. ¿Seguirá estando allí? ¿Qué aporta eso a la economía británica? Y por lo tanto, eso es parte de lo que recibe gracias a lo que ha invertido. Otro elemento que sí que es verdad, que lo ha señalado antes y que es fundamental. Conforme se está geopolíticamente dividiendo en bloques, continentes, etcétera, uno de los elementos fundamentales es la capacidad de defensa que uno puede tener. Hablo de temas militares. Europa básicamente lo ha delegado. Lo ha delegado en este caso a Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho desde Donald Trump que cada palo aguante su vela, poco más o menos. Y dentro de Europa, los únicos que realmente tienen una fuerza, llamémosla razonable, son Francia e Inglaterra. E Inglaterra se va. Y de hecho, eso es una de las bazas que él ponía encima de la mesa. No queráis apretarme mucho porque después querréis que os ayude. Bueno, pues todo eso se tiene que conformar. Y eso es una burrada de dinero. Que tendremos que hablar de eso. Calvet.
Yo quise decir dos cosas, y una particularmente dirigida al profesor Guinea, en el que en este caso no estoy tan de acuerdo, pero de lo que pierden ahora se van a enterar, se están enterando ya, ¿no? Esto sí es evidente, incluso monetariamente hablando. Eran 2,5. También es decir, acabo de volver de Irlanda y el trauma sobre la frontera está sobre todo en Irlanda. Y los irlandeses están convencidos que volver a poner o intentar poner aduaneros y policía en las 150 puntos de contacto que tienen esa frontera, poco a poco llevaría de nuevo a despertar viejos fantasmas y a niveles de violencia indeseables. Están traumatizados los propios irlandeses. Antes se decía cómo utilizan el bajo nivel, en fin, bajos niveles de imposición para atraer, etcétera. El coste de eso es que no tienes un buen estado del bienestar y que uno de cada 6 irlandeses, no del norte, irlandés, 1 de cada 6 es illiterate, dicho por el gobierno, que es poco más o menos que analfabeto. Hoy en día, ¿no? Hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, están y sin embargo lo que les preocupa es el Brexit porque creen que les va a destrozar. Dicho esto, precisamente, hablando de eso, sí y no, es decir, me parece peligroso ir a la democracia aclamativa de Carl Schmitt, cualquiera que sea el recoveco. Entonces, si no hubiera habido referéndum, yo sí digo, bueno, pues entonces salga el pueblo a la calle y diga, oiga, no nos lleve usted a la ruina. Pero es que ha habido un referéndum. Entonces vamos a poder decir, o sea, el referéndum democráticamente te obliga a respetarlo. Y si no, esto es en fin, es un referéndum bananero que se podría dar en Uganda, uno de sus antiguos. Porque lo que no puedes decir es que tienen más razón algunos que desordenadamente salgan a la calle que un referéndum organizado. Por lo tanto, eso de que la gente pueda salir para envolver ahora eso, yo manifiesto mis distancias. Voy a tomar nota de su técnica. Estoy de acuerdo con lo segundo, pero en absoluto de acuerdo con lo primero. Claro, usted como es eurodiputado y viaja en primera y se va a Irlanda y conoce las cosas a fondo, pero yo me quedo aquí. Ahora le pregunto, oiga, ¿hay algún problema con Suiza? Suiza tiene fronteras con todo su entorno y guardias allí y te piden el pasaporte y lo sellan y no hay guerras de ningún tipo. Si me apura, anda que no es más complicada la situación de Chipre que la de Irlanda. Las dos cosas son islas, las dos cosas tienen una frontera cortada a cuchillo, con la ONU, con tíos que han estado en guerra, no lo del IRA, no, en guerra. No, y van a volver a estarlo. Y hay un protocolo y, chico, no veo yo que el que pongan una frontera que afectará a los aranceles, a la economía, sí, de acuerdo, en eso lleva razón, pero que eso levante las ganas de matar del IRA, yo no lo entiendo. No es la fisicalidad, perdón por el barbarismo, de la frontera. Lo que no es tanto, porque se pueden arreglar las cosas económicamente, es la fisicalidad, la de que yo en Londonderry no puedo pasar al otro lado como si esto fuera algo ya unido, sino que tengo que pasar por las autoridades británicas. Eso es lo que les asusta. Bueno, en mi opinión. No, bueno, a mí me cuesta pensar que haya tanta gente no ilustrada ahí en Irlanda, porque bueno, han mejorado muchísimo estos últimos años. O sea, ¿y cómo lo han distribuido? Pues, ese es el problema. Pero por favor, perdón. No, yo creo que bueno, es un país interesante, ¿no? Desde el punto de vista. Pero hablando sobre sobre qué es lo que ganan los británicos de Europa, yo creo que a muchos votantes o a mucha gente ahí de Inglaterra les han contado un poco eso, de que como que Europa nos roba, un poco, se parece un poco al caso de Cataluña con España. O sea, ha colado la historia esta de las balanzas fiscales que España nos roba. Pues un poco así, a los ingleses, claro, como no se sabe cuánto ganas por comercio, cuánto exactamente, parece que ahí no está claro que tú pagas tú no sacas nada de eso, pues ha quedado eso así un poco en el aire y lo que ha triunfado, ¿no? Y luego, nada, una cosa más respecto al dato que daba el gobernador del Banco de Inglaterra. Del Banco de Inglaterra, que es que sí, una salida sin acuerdo es un 9%, pero en una década. O sea, hay que saber que eso es en una década. Sí, es verdad. ¿Vale? O sea que... Así es. Bueno, les voy a hablar un poquito del purgatorio comercial. Antes lo insinuábamos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que si se produce una ruptura brusca, va a haber desabastecimiento en el Reino Unido de un montón de cosas. No pueden de un día para otro solucionar eso y desde luego lo solucionarán sobre la premisa clarísima de que les va a salir todo más caro. Hay una asociación de consumidores británica que ha calculado cuánto
y dice que, ahora lo van a ver, un 40%, más o menos, un 40% la cesta de la compra. Esto quiere decir que pues, la carne, el pescado, la fruta, los vegetales, que proceden ahora de 27 países diferentes, principalmente del bloque comunitario, y que fluyen por los mercados británicos con toda normalidad, pues por un lado van a tener que competir con los aranceles y por otro hay muchas barreras que no van a poder superar hasta que sustituyan esos canales por otros, que todo se puede hacer pero pagando, ¿eh? Y luego está el efecto de devaluación de la libra, que nadie contempla. La libra no se va a ver afectada para nada por el Brexit. Esta ha sido la doctrina oficial durante 2 años y varios meses ya. Una cosa extraordinaria, no sé, lo siento, pero no es comprensible que la inteligencia de la London Economics School no esté haciendo papers diariamente sobre esto y contando pues qué es lo que va a pasar con la carne de ternera y con los tomates, con las manzanas o con las naranjas, que es la cosa más elemental del mundo, ¿no? A mí es que, quería comentar este dato que es posible que suban los precios de la cesta de la compra, y ya le pasó en Inglaterra hace unos cuantos cientos de años, cuando se retiró la ley del cereal. No sé si se acuerdan que había una ley de cereal que ponía aranceles a los cereales que venían de Rusia y otras partes de Europa. Entonces, David Ricardo convenció al Parlamento y a todos los gobernantes en el Reino Unido para que no pusieran arancel a estos cereales para que bajaran los precios de los alimentos. Entonces, eso fue lo que hizo la revolución industrial en Inglaterra, que dejó entrar libremente los cereales para ellos centrarse en el tema del textil, que es donde ellos ganaban dinero, y convertirse en la fábrica de Europa, ¿no? En la fábrica del mundo. La especialización a lo bruto. Sí, pero fíjense una cosa bien curiosa. Resulta que desde Margaret Thatcher para acá es la sociedad europea, tal vez a la que más se va pareciendo España, en la que hay un proceso de envío del sector industrial al sector terciario. La City, todo se concentra en los servicios, en la City, lo financiero, pero no solo lo financiero, sino lo asociado a industrias limpias, a industrias TIC. Todo eso sí funciona y funciona muy bien y tal. Pero, claro, ahora dicen, no, vamos, la industria británica está en plena forma. Bueno, la industria británica casi no existe, no era competitiva, quedan algunas marcas de automóviles en manos de multinacionales que no están en el Reino Unido, y una de las más brillantes ejecutorias en lo industrial son esas aspiradoras de la marca Tyson. El ingeniero Tyson es como el gran Rolls Royce de la época, ¿no? Este tío, qué genio, qué crack, vende mucho en Europa, son esas aspiradoras que no tienen cables, ¿saben ustedes? Bien. Este era pro-Brexit, hasta hace un mes y medio, que lo dejó. Y ha trasladado sus empresas de la parte de la novia y se ha venido a Holanda. Y ha trasladado es uno de los más ricos allí, Bueno, pues también se ha traído su patrimonio al continente, no sea acaso. Pues claro, estas cosas dan mucho que pensar. No sé si en Inglaterra esto abrirá un debate. Lo dudo, porque estos casos no se deben airear mucho. Todos tenemos cierta mala conciencia y supongo que el tal Dyson también. Pero, hombre, son unas historias que son muy llamativas, Canós. Bueno, digamos que una cosa es el corazón y otra cosa es el bolsillo, ¿no? Y en este caso, desgraciadamente, hay una dicotomía y ojalá esa dicotomía hubiera saltado antes, ¿no? Para evitar ciertos temas. Fíjate, me gustaría destacar una serie de elementos. Hablamos de aranceles, hablamos de complicaciones. Evidentemente, eso es porque queramos que eso suceda. Los aranceles pueden ser cero, los impuestos pueden ser cero si queremos. Otra cosa es que eso sea lo que vayamos a hacer o no. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Inglaterra, hablo del caso español, ¿cuántos millones de turistas ingleses vienen todos los años a España? Aproximadamente, que son 15 millones, poco más o menos. Hay un tema de intercambio sanitario por el cual, si un señor extranjero viene a un país, en este caso España, y tiene un problema sanitario, después se hace como si estuviera en su país y después hay un intercambio dinerario entre ambos países. Bueno,
A lo que voy. Ese intercambio dinerario es aproximadamente unos 300 millones, 400 millones por año, aproximadamente. Bueno, es una cantidad ridícula, porque esas mismas actuaciones, y de hecho es famoso el turismo sanitario, por mucho que nos quejemos aquí muchas veces de las colas, las listas de espera, etcétera, etcétera, el nivel de sanitario español pues, es de los más avanzados del mundo, vienen aquí no solo porque es de los más avanzados, sino porque el coste es una fracción de lo que les costaría allí. Y eso es el famoso turismo sanitario. Todo eso va a tener que cambiar, todo eso va a ser impacto tras impacto tras impacto. Al revés también. Ahora mismo, igual que en temas de posgrado, de estudios, yo he estado 20 años en banca de inversión en bancos anglosajones, viviendo años en Londres. Y si quieres hacer algo en ese tipo de temas a nivel... Pues hay 3 hubs a nivel mundial. Nueva York, está en Asia y está en Europa, es Londres. Hasta día de hoy, vamos a llamarle, porque el proceso eso lo puede cambiar. Pues eso, si tú profesionalmente quieres desarrollarte, tenías dónde, ahora dónde vas a ser. Es decir, hay un montón de impactos a nivel tanto económico como intelectual, como profesional, como humano, que ahora mismo yo me siento incapaz de poderlo cuantificar, pero que va a ser muy grande. Sí, completamente de acuerdo. Hay muchas cosas imprevisibles, son todo acercamientos, a veces alarmantes y no que no. Y bueno, yo me pido una cosa, sí, pero no sé si el conductor de este programa, en alemán sería el Führer, está de acuerdo, pero me gustaría decir alguna cosita en algún momento sobre Gibraltar y la actitud de los parlamentarios británicos. Pues hágalo, si está usted en su casa. No, pero había usted cedido la palabra. Incluso viaja tanto a Irlanda, ¿cómo le voy a decir yo que no? Pero había usted cedido la palabra al señor Guinea después. Sí. Guinea. Sí, cuando hemos visto en la pantalla la imagen de que va a subir un 40% el cesto de la compra para los hogares ingleses, como dicen en Panamá, la cesta básica, ese precio a mí me alarma, me inquieta. Recuerdo cuando estuve en Oxford, viviendo y trabajando un año, y cómo tenía que hacer malabarismos para llegar a fin de mes, porque los salarios eran muy bajos, los alquileres eran muy altos. Pagar por una double room costaba sus buenas 800, 900 libras. Llegar a ese final de mes y tener que pagar luego las city taxes y demás, y el impuesto de la televisión. Las 1000 libras casi. Exacto. De la tele. Claro, que aquí nos olvidamos en España, pero por aparato, eso es, que allí en Reino Unido se paga por televisor un impuesto. Bueno, pues yo tenía que ir a última hora al supermercado, que era cuando cerraba, y los productos que se iban a caducar ese día lo descontaban un 90% de descuento. Entonces, así, más o menos, iba saliendo uno adelante. Iba haciendo, y eso que trabajaba en un restaurante y algo de comida española, que comía en el tapas bar, pues algo podía comer. O sea que más o menos pienso en todos esos hogares que por decisiones políticas irresponsables van a sufrir. O sea, los ciudadanos no son conscientes de que cuando votan sí o no, una decisión binaria, que tiene enormes ramificaciones y complejidades, que va a elevar los aranceles, como decía aquí mi compañero, va a elevar los aranceles, va a crear frontera, va a abrir división y va a hacer que suba esa inflación, ese precio. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la comida se encarece por falta de suministro. Entonces, aquel que pague más va a poder comprar esos productos. Están haciéndose acopio hasta de papel higiénico. Puede que falten tomates para los famosos sándwiches británicos. Los fish and chips, pues los fish, resulta que los pescan barcos neerlandeses. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que se ha jugado irresponsablemente con el pan de la gente. No se ha dado soluciones a problemas que la gente necesita, que son empleo, que es sanidad, que es educación. Seguridad. Y todas estas cuestiones se han mezclado y han buscado un enemigo, un burocrático, Europa. Abogado Navas, ¿qué nos puede aportar en el balance humano de este drama que es el Brexit? Bueno, yo pienso, antes se ha hecho alusión a que, bueno, que ellos contribuyen pero también reciben, pero es que esto no funciona así. Cuando hay nacionalismos exacerbados, es el nacionalismo excluyente, nunca solidario. Entonces, es poco dado. La solidaridad implica
soportar las cargas de todos, ¿no? Entonces, es un país muy nacionalista, es excluyente, ya hemos visto que nunca se ha integrado totalmente a la Unión Europea, que ha querido mantener a ultranza su independencia, no vinculándose a tratados tan importantes como al de Schengen, manteniendo sus fronteras de tráfico de personas. Entonces, humanamente, ¿qué es lo que hay aquí? Para mí, quiero decir, de que no, tampoco se habla. Es una falta completa de solidaridad propia de un nacionalismo que la historia te lo enseña, ¿no? El nacionalismo exacerbado nunca tiene el concepto de solidaridad. Recibir sin dar, no. Es verdad, hay una parte que vive en el post-victorianismo y otra parte de la sociedad que está en lo más crudo del hooligan, ¿no? Y entre una cosa y la otra, pues hay una especie de mil en la sociedad británica muy extraña. Siempre ha sido su característica fundamental la tenacidad, pero unos que obstinadamente están alejados del sistema métrico, pues no los vamos a convencer ahora de que tienen que acercarse a Europa. No, no lo vamos a conseguir, olvídense que eso es imposible, o al menos así parece. Queda por debatir, y ahí les espero a ustedes, dentro de unos minutos, a la que volvamos de publicidad, los efectos para España. Y también para los británicos que en una colonia espectacular han decidido residir con nosotros aquí. Por cierto, que no sé si ustedes lo saben, ahora que vamos a elecciones generales, yo tengo que decirles, porque estoy en una cruzada en la que no me acompaña casi nadie, que me parece una injusticia que esos extranjeros comunitarios que viven en nuestro país desde hace 30 años no puedan decidir quién demonios va a gobernar España, siendo que pagan impuestos. Siendo que pagan impuestos. No lo entiendo. Dice, no, para las municipales que voten, no, pero para las generales que no voten. Oiga, que se ponga una barrera de años de residencia demostrada o demostrable y que les dejen votar. ¿Pero esto qué es? Otra de las cosas que fallan en Europa, Para señor profesor Guinea. Vámonos a publicidad y a la vuelta seguimos. Quedan los efectos, que los hay, para los españoles de esta decisión que no tomamos los españoles. A ver, don Enrique. Sí, primero quería agradecer la lucidez y contundencia para los españoles de lo que acaba de decir el señor Navas, porque creo que nos recordará a muchos lo que supone el nacionalismo, y solo le añado, además, porque estaba implícito lo que le decía, el nacionalismo supremacista, que es el típico nacionalismo de los ingleses. Es que además, claro, recibir porque lo merezco, dar ya veremos. Bueno, no hay nacionalismo que no sea supremacista, en más o menos grado. Hay algunos que son más, pero vamos, de acuerdo. Entonces, pero pensemos en eso, que inmediatamente marca pues un prerracismo o no. Lo que yo, puesto que vamos a hablar de los efectos sobre España, quería lanzarlo con una... Voy a hablar de mi libro, ¿no? Está para España, hay un primer efecto cuantitativamente menos importante que otros que aquí se van a decir, pero que es el hecho de Gibraltar, porque somos uno de los pocos países que tiene frontera terrestre, incluso con el Reino de Inglaterra, según dice el Tratado de Utrecht, ¿no? Con el Reino de Inglaterra. Bueno, y entonces la diplomacia española está haciendo los deberes. Ahí también Europa absolutamente sólida. Está dentro de lo que nos quedamos en Europa, ha defendido la posición española, Gibraltar, España decidirá con el apoyo de Europa, con la relación bilateral posterior con el Reino de Inglaterra, etcétera. Y, por ejemplo, en uno de los textos se recoge una cosa de la ONU que dice que la ONU ha reconocido que es una colonia, Gibraltar. Está reconocido por la ONU. Bueno, pues aquí que en un problema de visados y de circulación entre fronteras, la Comisión LIBE, que quiere decir libertades de libre movimiento, etcétera, tenía que votar el texto, el acuerdo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo, Comisión y Consejo Europeo habiendo llegado a un acuerdo donde está ese texto, que entre otras muchas cosas habla del Gibraltar colonia. Bueno, pues el presidente de esa comisión, para vergüenza de Europa, es un inglés socialista llamado Moraes, y de eso
que ha boicoteado la votación y el acuerdo hasta este mismo momento con frases como si hay la palabra colonia por encima de mi cadáver, siendo parlamentario europeo. El error ha sido sin duda que a los parlamentarios europeos y a los altos jefes en la comisión eso no se haya impedido la llegada de los ingleses a partir del momento que se va el propio comisario inglés, que se fue con toda dignidad y fue reemplazado. Y bueno, para que se vea cómo es el inglés, un socialista, ¿verdad?, parlamentario europeo que se dice anti-Brexit. Bueno, dicho esto, afortunadamente, y quiero decirlo, eso ha motivado una carta mía al señor Tajani, una carta mía al señor Verhofstadt y a todos los miembros del IBE diciendo que deontológicamente era vomitivo lo que hacía este individuo, y lo llamo individuo, con el apoyo de algunos, como por ejemplo los parlamentarios del Partido Popular. A este señor, por fin, Tajani, le va a pedir que deontológicamente abandone su capacidad de jefe de delegación en la negociación. Bueno, dicho esto, vamos a ver. A España, ¿cuánto le va a costar el Brexit? Dice el Banco de España, ahora lo van a ver, que a España le va a costar el Brexit 8 décimas de Producto Interior Bruto. Su crecimiento, el de la economía española, se va a ver mermado en 0,8 décimas durante 5 años. Ojo, durante 5 años. Esto les pasa a todos los países europeos, a unos más, a otros menos. A nosotros, la expectativa, lo que dice el banco emisor, 0,8% de PIB en 5 años, que no está mal la broma. ¿A quién le va a afectar más y a quién le va a afectar menos el Brexit? Pues el Brexit, en términos anuales, nos va a costar 2.600 millones de euros. ¿Quién lo dice? No, yo no. Lo dice una consultora norteamericana, la que trajimos para que analizara la salud de los bancos, Oliver Wyman. Oliver Wyman dice, yo no sé si esto es verdad o no, pero me dan absoluta credibilidad sus datos. Ellos han hecho un decantado de lo que es la proyección de un Brexit duro, con aranceles nuevos, con impuestos, con tasas, con barreras de entrada. Todas esas cosas impactan sobre la industria del automóvil. La industria del automóvil es nuestro 10% del Producto Interior Bruto. Lo más importante, lo que tenemos que preservar. No tenemos marcas británicas, lo que tenemos es un problema para vender Seats o para vender Peugeot, eso es aquí en el Reino Unido. Eso, ¿en cuánto nos afecta? 886 millones. El gran pagano de todo esto, porque la industria del automóvil puede buscar otros mercados. La industria de la agricultura es más difícil de moverla o de mudarla, de deslocalizarla de sus mercados naturales, los mercados que lleva la agricultura española a Londres o a Birmingham. No, esos pagarán 584 millones año por esta decisión. Los productos de consumo, termino enseguida, 240 millones, el sector químico 145, el metal 130 y tantos, y así sucesivamente los productos de fruta y los frutos secos, los vegetales, los alcoholes, la fruta manufacturada, en fin, todo esa lista que leen ustedes. Canos. No, simplemente quería, por matizar, que parece que el primer sector es el automóvil, pero si a la agricultura le sumamos frutas y vegetales, pasa a ser el primer sector. Y eso es así, porque si analizamos qué pasa con Inglaterra, pues básicamente ellos no tienen frutas, no tienen verduras, las tienen que importar. Y España es uno de los grandes productores de eso. Por lo tanto, el impacto, si sumamos a la agricultura esos dos capítulos, es al mismo tamaño que un sector en el que somos potencia mundial, como es el automovilístico. Claro, pero fíjese que además hay un impacto en paralelo. Los productos de consumo. Zara puede manejar sus costes, puede manejar sus productos, sus temporadas, puede hacer un trabajo para prevenir ese impacto. El que manda naranjas desde Alicante al mercado de Londres, que es uno de los más importantes de ese producto específicamente, se va a ver con que le agravan el precio del kilo de naranjas con un arancel, y que entra a competir con países que han negociado previamente con el Reino Unido tratos de favor, por ejemplo Sudáfrica o por ejemplo Israel. Y esas naranjas pues no van a triunfar en ese mercado porque van a tener un sobreprecio. Ese es el drama para España. Profesor Guinea.
El drama para España que se incrementa y se suma a, por ejemplo, en el sector de la agricultura, a las sanciones que impuso la Unión Europea con Rusia. Es decir, España tuvo que redirigir parte de sus frutas, sus hortalizas y su verdura a otros mercados comunitarios que ya estaban, que no conseguían lo que viene siendo absorber toda esa oferta. Hoy, en nuestras relaciones con Reino Unido, nos vamos a encontrar precisamente con esos problemas. Y además hemos de sumarle uno que solo España lo tiene y lo está de alguna manera cultivando, que es con el secesionismo catalán. ¿Se acordarán todos ustedes, los que aquí están presentes, que España perdió la oportunidad de albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento? Sí, señor. Pues bien, precisamente por mostrar ante Europa una desunión, una confrontación, una situación en Barcelona, alrededores, en las provincias, que estaba creciendo la tensión social. Cuando los ministros se tienen que sentar en el Consejo y decidir la futura sede de esa Agencia Europea del Medicamento, pues resulta que no miraron a España, con lo bien que hubieran estado mirando al Mediterráneo. Hombre, vamos a ver, don Julio, sería un poco cateto por su parte haber permitido que se mudara la agencia a un territorio que está reclamando la secesión de un Estado miembro, ¿no? Es que era un poco tenebroso. Era un poco tenebroso. Claro, apostaba por la secesión, pero todos apostaban porque España siga unida y España siga formando parte de esa Unión Europea. España perdió ese asunto por una especie de neurona mal adiestrada en la cabeza de su presidente del gobierno entonces, que pretendía con eso comprar al nacionalismo independentista catalán. Y como tantas veces chocó contra la roca. ¿Bien? Entonces, si hubiera presentado ese presidente del gobierno, hubiera presentado a Valencia, pues probablemente, o Bilbao, pues probablemente pues la tendríamos. Y Granada Madrid, lo habían pedido y pero tenían infraestructura. Como estamos repletos de complejos, pues presentamos Barcelona a ver si con esto aprovechamos nuestro problema, nos resuelven un problema. Y amigo, así no se hacen las cosas. Un enorme error. Así, funcionó lo de los Juegos Olímpicos, mal que bien, pero no tiene por qué funcionar con la sede en la Organización del Medicamento. Eso es lo que hay. Antes de que intervenga el profesor, un añadido informativo. Si a esos dos del sector primario le añadimos la pesca, que muchas veces se olvida, que la pesca es uno de los grandes sectores afectados por el... Ya es mucho más grande el sector primario de la afectación. En la pesca nos cuesta miles de millones también. Perdón. Sí, no, efectivamente, yo también le iba a comentar el tema de la pesca. Muchos buques gallegos, ¿no? que están en esa zona y luego, pero también a ellos les va a afectar, ¿no? Porque ellos también en el Mar del Norte no van a poder muchas veces. Yo me refería también, aparte del sector de la fruta y demás, también el sector inmobiliario residencial en España, que ya se está afectando. O sea, lo que es también turismo, Canarias y Mediterráneo, también muy afectada. Muy afectadas, ¿por qué? Cuéntelo. ¿Por qué se van a ver afectados los destinos turísticos tradicionales españoles por esta decisión del Brexit? Hombre, para todos los británicos, o sea, probablemente va a ser un coste añadido, y también una inseguridad, con lo cual todo lo que es inseguridad y un coste mayor va a hacer que igual vayan a otros destinos, Portugal o otros lugares fuera de Europa, Y luego también quería comentar el tema de la relación, cómo puede llegar a España a través de Alemania, o sea, porque si Reino Unido ya está demandando menos a Alemania, que es la locomotora de Europa, eso afecta a todos los países europeos, indirectamente nos afecta a España. Si se enfría la locomotora europea, que es Alemania, porque hay menos demanda por parte de los británicos de lo que es industria alemana, porque si hay industria, ahí sí que hay industria en Alemania. Entonces, pues va a afectar también de alguna manera u otra a España, ¿no? Sí, yo tenía en mis datos, a ver si se lo encuentro, la afectación para Alemania, porque hemos dicho la afectación para España. La afectación para España e Italia pues es pequeña dentro de lo que cabe. Para Alemania es una barbaridad. La afectación a la industria, que está fundamentalmente, como usted señalaba, concentrada allí, pues es tremenda. Miren, a Alemania esto le cuesta pues unos 9.400 millones de euros cada año. A Holanda 4.400, a Bélgica 3.900, a Francia una cifra parecida, 3.900, y luego ya viene España, 2.5, 2.6, 2.500, 2.600 millones. Alemania 5 veces más que España, porque nosotros 9.000 millones en 5 años, y allá es todos los años. Danos. Yo quería resaltar otro elemento que puede que sea también interesante de cara al futuro
con sus propias implicaciones, y es el efecto para el propio Reino Unido. Y con el efecto, quiero destacar lo de Reino Unido. El Reino Unido no es, son una unión de una serie de reinos, entre ellos Escocia. Quiero recordar dos elementos. Uno, que en Escocia hubo un referéndum, con lo cual puede haber otro, y que en Escocia, cuando se votó el Brexit, salió que se quedaban. Si en un momento dado esto sucede, y dependiendo de la manera en que suceda, esto puede crear unas tensiones terribles dentro del propio Reino Unido, por esto que acabo de decir. ¿Y por qué digo que eso puede ser importante ya no solo para la propia esencia del Reino Unido, sino en qué consecuencias puede tener? Estamos hablando aquí de que bueno, va a haber unos costes superiores porque implícitamente decimos que va a haber aranceles, va a haber impuestos. Generalmente los aranceles, y todos conocemos bien la teoría económica, son juegos de suma cero que al final generalmente las dos partes pierden. Porque si tú me pones un arancel, yo te pongo otro arancel, lo que tú me comprabas ahora es más caro y me lo compras menos, lo que yo te compraba, etcétera, etcétera. Es un círculo vicioso que al final lo que hace es que nos compremos entre nosotros menos cosas y que el comercio se resienta. ¿Soluciona eso? Que no hayan. Porque no olvidemos, los aranceles no dependen de que estén dentro de la Unión Europea o fuera. Si están dentro, evidentemente no van a haber, pero estando fuera, yo te puedo decir una serie de países a los cuales para determinados productos España no cobra aranceles siendo países extracomunitarios, ¿no? Entonces, todos estos elementos, lo que llaman el check and balance, van a estar ahí encima de la mesa en el día después. Todos estos elementos que estamos diciendo ahora son ahora, como se le dice con la base o la palabra está el eufemismo de salida desordenada, por no decir un divorcio agrio. O sea, desordenado suena como más, bueno, que no está ordenado, pero tampoco no va. Este es el caso peor, el worst case escenario, ¿no? Pero que puede ser. Pero yo espero que en el día después la gente vea las consecuencias pragmáticas de todo esto y vaya a un tema de decir, oye, vamos a llevarnos bien. Minoremos los daños, ¿no? Habiéndolos. Profesor Limía. Una de las cuestiones que no podemos olvidar como consecuencias nocivas para la economía española va a ser la movilidad laboral. Porque con el Reino Unido, hoy en nuestro país, Reino Unido tiene una embajada, está en las Cuatro Torres de Madrid, y tiene también un consulado, que se había quedado como algo anecdótico para los británicos que querían hacer cualquier tipo de trámite. Los españoles que quieran ir a trabajar al Reino Unido, el día después de la salida de Reino Unido de la Unión, tendrán que ir al consulado británico a solicitar su visado correspondiente de trabajo. Es decir, como Estados Unidos. Como Estados Unidos, como cualquier otro Estado, puesto que es un Estado tercero. Y ojo también para aquellos estudiantes que quieran ir con una beca Erasmus, porque se acabó Erasmus en Reino Unido, porque se salen de la Unión Europea. Estamos hablando de que se van de la Unión, se convierten en Estado tercero, y todo ese statu quo que existía, todos esos fondos que recibían, que sí, aportaban, pero recibían trabajadores que aportaban a la economía británica, recibían estudiantes, recibían talento, todo ese talento va a optar por 27 Estados miembros que permanecen dentro de la Unión y que no les añaden costes, como por ejemplo ir a solicitar un visado que conllevará el pago de X cantidad monetaria. Esos trabajadores o esas empresas van a decidir, ¿por qué vamos a mandar a alguien a aprender inglés al Reino Unido si tenemos Irlanda, que nos sale gratis? O mandemos a, no sé, a Malta, por ejemplo, que también se aprende inglés. Pero, por cierto, tengo yo curiosidad por saber qué harán los británicos, que han sido muy hábiles drenando enfermeras o enfermeros del sistema público sanitario español y poniéndolas a trabajar o a trabajar a ellos en hospitales británicos. ¿Qué harán con ellos? ¿También les aplicarán las leyes del Brexit? A esas personas, por supuesto, lo que se les va a dar son las mayores facilidades para que se queden. Porque en el momento en que sus hospitales, el National Health Service, se quedase sin esos empleados,
Imaginémonos esa situación. Es que tenemos a la persona que nos está metiendo la vía intravenosa, que resulta que es española. ¿Y qué le vamos a mirar mal? ¿Qué le vamos a criticar? ¿Qué le vamos a echar y a expulsar de nuestro país porque precisamente sea una persona que procede de otro estado comunitario? No, vamos a querer que siga estando ahí, que siga aportando a la economía y al país. Eso es lo que quiere Reino Unido, pero ahora se encuentra en una situación de división máxima. Claro, van a tener dificultad para reclutar todo ese tipo de gente, enfermeras y tal, mucha dificultad para reclutar todo ese tipo de gente sanitaria, ¿no? Yo me quería también quedar con algo también positivo de oportunidades de este Brexit para España, ¿no? Porque esto de todas estas empresas de servicios que están en Londres, que se hablaba de como que, o la City, vamos, que podían recalar en Madrid, eso no se ha visto todavía. O sea, parece ser que muchas han apostado por irse a Frankfurt y al parecer, hablando otra vez de Irlanda muy lista también, ha conseguido también Dublín captar muchísima empresa de servicios financieros, ¿no? Bueno, claro, se ofrecen un impuesto de sociedades del 15% que hace unfair competition con toda Europa. Si lo consienten, pues oye, pero esto no, esto es una barbaridad. A ver si somos capaces de Madrid traer todo ese, bueno, no solamente ese talento, sino esas empresas, ¿no? Sí, hombre, dentro de la línea de lo que acaba de decir el profesor, en fin, no parecer ya de un alarmismo macabro, siendo absolutamente todo cierto lo que se ha dicho aquí de las repercusiones negativas, también es verdad que estamos en un mundo, gracias a Dios, de libertades, en un mundo acostumbrado a negociar y que también se abren una serie de adaptaciones de los tejidos productivos y también un proceso de negociaciones es famosa, le da 2 o 3 años, porque hay hasta un periodo de transición hasta el 2022, esa famosa nueva relación que se establecería, como en el caso de Suiza o de Noruega, con un país tercero, pero más favorecido, donde se podrían recuperar pues las cosas como el Erasmus, con acuerdos, etcétera. Todo eso, evidentemente, va a ser mucho más costoso. Es una pena tener que pasar por ahí, pero bueno, quiero decir que, sobre todo para España y para Europa, tampoco nos hundimos en el Atlántico. Hubiéramos querido no pasar por ahí, pero bueno, tampoco, en fin, pues sí, los agricultores han sabido siempre en España reciclarse a las sanciones con Rusia, etcétera, y tendrán que buscarse la vida. Las repercusiones políticas me parecen infinitamente más graves, aunque sean menos tangibles. Bueno, por acabar con las económicas, piensen ustedes en las empresas europeas que han decidido, o españolas, que han decidido jugarse su futuro haciendo importantes inversiones y compras para controlar empresas en el Reino Unido. Por ejemplo, Avibank, que es un banco propiedad del Santander y que le ha costado pues un imperio mantenerlo allí haciendo una banca muy bien hecha. Han dado lecciones de banca en territorio británico. Piensen en Iberdrola, que tiene Scottish Power y que ha gastado mucho dinero en ella, que la están en periodo de gestión, de modernización, etcétera, etcétera, y ahora viene el Brexit y esto es un problema para sus balances, ¿no? Por cierto, fíjense cómo son de peculiares estos británicos, que recuerdo cuando una compañía francesa, pública por cierto, compró una pequeña compañía privada británica de electricidad que, mira tú por dónde, pues era como en España Fenosa, que tenía buena parte de Londres, ¿no? Bueno, Fenosa tenía buena parte de Madrid. Bueno, y en esa parte de Londres que controlaba la compañía adquirida por los franceses estaba el Palacio Buckingham Palace, y en la que se armó porque un francés decidía cuándo la reina podía o no tener electricidad. O sea, eso fue un debate nacional, ¿no? Una cosa impensable en España, por cierto, ¿no? Hay una compañía aquí, Endesa, que ahora está en manos italianas. Imagínense el titular en El País. Dice, los italianos deciden cuándo Felipe puede o no encender el interruptor de... No. Lo que es peor cuando tú lo puedes hacer. Eso es otra cosa. Por cierto, no todo es pesimismo. Déjenme que aborde también razones al optimismo. La reacción de los británicos, del pueblo liso y llano, no de la casta política o los señores de ese lugar que parece el corral de la Pacheca con sofás verdes, ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué hacen los británicos? Los británicos han hecho una cosa bastante inusual, y es que a la vista de que estos no tienen plan, a la vista de que no tienen ni plan A ni plan B,
sindicatos y patronal han firmado un comunicado conjunto pidiéndole a Theresa May, oiga, detenga esto es una emergencia nacional, y le añaden frasecitas de enorme calado. Por ejemplo, le dicen, el shock a nuestra economía de una salida sin acuerdo se va a resentir durante generaciones. Yo creo que es de una enorme contundencia este comunicado conjunto de empresarios y trabajadores británicos contra lo que ha sido el mal de su época, el Brexit. Y luego hay otra cosa que tienen que tener en cuenta. Resulta que hace 48 horas el Parlamento británico, alguien allí, el Parlamento británico cada uno hace lo que le da la gana, son diputados de circunscripción. Uno de ellos debe ser anti-Brexit total y ha creado una web en la que invita a firmar para reclamar de la revocación absoluta de todo lo decidido con respecto al Brexit. La sorpresa es que a 2 días de la creación de esta iniciativa, que es de un pobre diputadillo, tiene más de 1 millón de votos. Tiene 1 millón, perdón, de votos, de firmas. 1 millón de firmas y sí, señor, tiene usted razón. Y además creo que está colapsado el mecanismo de recogida de nuevas firmas, pero no lo pararán porque seguirán recibiendo y recibiendo. Hemos locutado para ustedes lo que dice esa web del Parlamento británico. Mucha gente nos pregunta sobre el número de firmas recibidas. Entre 80.000 y 100.000 personas están votando simultáneamente la petición para revocar el artículo 50, alrededor de 2.000 por minuto. Lamentamos mucho que nuestra web esté todavía experimentando problemas. Estamos trabajando para volver a ponerla en funcionamiento lo antes posible. Qué barbaridad, 1000 por minuto, Canós. Una brutalidad y sobre todo eso, que colapsan los servidores, ¿no? Quería comentarte sobre, antes que has comentado de las empresas españolas allí, has comentado el tema curioso de Buckingham Palace. Yo creo que desde el punto de vista mental de ellos, sabes que los ingleses son muy dados a la moqueta, la poner en todas partes. Sí, hasta en el baño. Hasta en el baño, sí. Efectivamente. Bueno, pues Ferrovial, al comprar BAA, los aeropuertos ingleses, una de las primeras cosas que hizo fue eliminar las moquetas y se llevaron las manos a la cabeza, pero ahora no las quieren volver a poner. Se han dado cuenta de las ventajas sanitarias y otras. Su salud ha mejorado. Y económica, sanitarias y económicas. Por supuesto, su salud ha mejorado. Y tras esta anécdota, yo sí que soy, en este caso, optimista, porque creo que cuando hay una catarsis, cuando hay un punto de inflexión, evidentemente hay una parte de crisis, una parte de riesgos, una parte de amenazas, pero también hay una gran parte de oportunidades. También conviene ser realista y, por ejemplo, en el tema financiero, gran parte del tema financiero está en manos anglosajonas. No solo inglesas, sino americanas y demás, cuyo idioma es el inglés y por lo tanto se sienten más cómodos siguiendo hablando en inglés y en un entorno en el que se hable en inglés que en cualquier otro idioma. Y eso pues tenemos que intentar romper esa barrera, ¿no? Y eso significa salir un poco de cierto provincianismo y pasar a ser más global. Commuter. Correcto, es decir, al final son oportunidades muy grandes. Yo no me quiero centrar en el céntimo, me quiero centrar en los grandes valores añadidos. Y esos grandes valores añadidos están en temas de tecnología, en temas de sanidad, en temas de la cuarta revolución industrial, que todo el mundo habla de ella. Centrémonos en eso y aprovechemos que hay un competidor menos. Y que ese competidor menos podemos hacer que nosotros ocupemos ese espacio con promociones, con valor añadido y con una idea clara de quererlo obtener. El problema es cuando tú dices que quieres obtener algo, pero como se dice en inglés, como se dice, put your money where your mouth is, es decir, no lo digas de boquita. Pon la pasta en tus pronunciamientos. Como tú bien dices en la frase completa de Churchill, trabaja. Sí. Y pon la gente a trabajar en ello. Profesor Guinea. Sí, respecto a las imágenes que veíamos en la pantalla de que el comité de peticiones está recibiendo ese aluvión de votos, estamos viendo que la población se mueve en la realidad y se mueve a nivel online. Esta mañana se ha manifestado en la plaza de Margaret Thatcher, en Madrid, un grupo de ciudadanos británicos, Eurocitizens, que no quieren que Reino Unido se marche de la Unión. Y aquí lo que vemos por parte de esa inquietud ciudadana que está viendo las consecuencias de un Brexit
sin acuerdo o con acuerdo, independientemente de que sea con o sin, las consecuencias van a ser negativas para ambas partes. Y al principio del debate decíamos, todavía no se observan. Hay una buena inversión, hay una buena avance. Y mañana por la mañana, mañana domingo por la mañana, a mediodía hay una gran concentración popular en el centro de Londres para reclamar un proceso de reflexión y de marcha atrás en materia de Brexit, cosa que espero que tengan mucha suerte. Don Enrique Calvet, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que los votantes del Brexit sabían que hace mucho tuvieron un rey llamado Ricardo Corazón de León? Eso seguro lo saben, ¿no? Que hablaba francés provenzal, ¿eso lo debían saber estos tan nacionalistas? Porque eso ya es un signo de europeísmo, por mucho que vivas en una isla. El lema, o el motto, como dicen los ingleses, de la corona británica es en francés. On y soit qui mal y pense. Eso es, bueno, porque es que los Plantagenets hablaban francés. El idioma de las cortes europeas era el francés, mal que les pese a algunos. Sí, ¿no? Y hablaban francés, y además, bueno, pues la madre de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra era Leonor de Aquitania. Aquitania es Francia. Sí, sí. O sea que no, está bastante claro. Bueno, en resumen, ¿ustedes atisban alguna solución positiva para el Brexit, abogado Navas? Bueno, yo precisamente es... respecto a la parte de la población, ellos son muy listos, ellos saben que está el acuerdo del espacio común europeo, que es un club formado por Suiza, Islandia y algún país escandinavo, Noruega, y que tiene acuerdos con la Unión Europea que hacen que se pueda coexistir en unas condiciones ventajosas. Y ahí va a estar, para mí, gran parte de la componente o solución, ¿no? Nos vamos de Europa, pero nos aprovechamos. Dejamos de pagar, eso sí, pero nos aprovechamos de otras herramientas que van a ser dificultosas, pero... Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, créanme que lo siento. Gracias a todos ustedes por su interés y su atención desde sus hogares y les esperamos aquí el próximo sábado a las 10 de la noche, como siempre. Gracias.